Gracias por madrugar el sábado a esta charla, que es el inicio de un curso que estamos haciendo en articulación con el Museo del Río Magdalena. Para quienes no conocían este museo ha estado desarrollando una labor bien importante para restablecer las relaciones y los vínculos con este río, esta macrocuenca tan importante para Colombia que nos conecta a todos. Para los que no sabían, este año es el 5º año en donde venimos desarrollando un proceso que tiene como un objetivo similar al del río. Sin ser el río, pues tampoco nuestro principal objetivo, pero para el proyecto Bótele Corriente al Río sí, visibilizar este río, también restablecer las relaciones, reconocerlo como un sujeto que está cargado de historias en torno a la vida cultural, histórica y también ambiental, que determina también en alguna medida la fundación de esta ciudad que es tan importante. Entonces hemos venido desarrollando varios procesos en torno a ese reconocimiento. Hay personas como Sandrita que nos ha acompañado desde el año 1 en este proceso, y pues están todos ustedes invitados a continuar este año siguiéndonos sesión a sesión para aprender a través de una serie de herramientas cómo vamos a observar los ríos, cómo los vamos a comprender y entender, porque tienen unas dinámicas propias que determinan la vida de las comunidades. Entonces, por esa razón, pues traemos a personas con una amplia experiencia en torno a este trabajo acerca de cómo observar los ríos, cómo entenderlos. Nos acompaña el día de hoy Germán Ferro, director del Museo del Río Magdalena, y Santiago Rincón, también parte del equipo del Museo del Río Magdalena. Hoy comenzamos con una charla muy interesante llamada Bolívar al Agua. Por favor, estén pendientes de las redes sociales, publicaremos prontamente cuáles serán esos contenidos a los que ustedes van a poder acceder. Una sesión cada mes, hasta que lleguemos a diciembre y podamos concluir este ejercicio de forma colectiva. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y los dejo en compañía de Germán. Bueno, buenos días a todos y a todas, qué gusto estar aquí. Les agradezco su visita a estar en esta conversación este día lluvioso. Vamos a hablar del agua precisamente, y en algunos momentos de grandes aguaceros que fueron marcando también las relaciones, llamemos también del agua, con el general Simón Bolívar. Como señalaba María, la propuesta de esta charla, que introduce cinco sesiones, en la que los invito desde ya que puedan participar en ellos, y sería muy especial porque en la medida que podamos como establecer un enlace de una charla con otra, pues vamos organizando un conocimiento más coherente, más integral de lo que se pretende allí mostrar, que es esas relaciones del agua vinculadas a una geografía, a una cuenca, y cómo allí están ocurriendo algunos hechos que van a transformar de manera definitiva la vida de la ciudad, muchos momentos de los hechos históricos definitivos en Colombia, y bueno, aspectos, herramientas, como señalaba María, que es lo que propone este curso, para que ustedes con ellas tengan una visión más amplia, más integral, más compleja de lo que significa la cuenca del río Bogotá, en particular con el río que pasa vecino a la Casa Quinta de Bolívar, el río Vicachá San Francisco. Hemos propuesto para la primera charla introductoria, que me parecía también es un juego, es otra manera distinta de abordaje a un Bolívar muchas veces estudiado, investigado, con una bibliografía muy abundante,
polémica también sobre su legado, su lugar, su huella, sus diferentes momentos y facetas de su vida política y militar y de gobernante. En fin, un personaje, ya lo sabemos todos, fundamental fundante en la nación moderna colombiana desde su independencia. Y de nuevo, pues, de otro abordaje o ampliar de manera siempre inagotable un personaje de este talante, pues es interesante dar otras luces, donde muchas veces la historia oficial y la crónica que se hace de un personaje insiste sobre los mismos temas, desde unas miradas que se repiten una y otra vez, y sobre todo desde una perspectiva muy de lo político y también desde lo histórico, ¿no? Lo que invita a esta conversación primera es a pensar que esos hechos históricos tienen la urgencia, digo yo, la necesidad de ser pensados, anclados a una geografía y en este caso a una realidad de país que está en buena forma organizada y definida por sus cuencas hidrográficas, por las dinámicas de sus ríos, ¿cierto? En la que ha organizado de cierta manera la ocupación de los pueblos, los ríos como fuente fundamental de la vida para el alimento, para la ocupación en términos de una economía agrícola, para las comunicaciones, para los lugares de emplazamiento de pueblos. Los ríos en su condición de ejes van a definir también fronteras, ¿no? Límites, caminos fluviales, y pensar el país desde los ríos y desde sus dinámicas y desde sus estructuras complejas de cuenca, creo que es bien interesante y nos arma un panorama distinto de país. En ese orden de ideas, entonces, vamos a mirar a ese Bolívar que lo he llamado Bolívar al agua, de qué manera, digamos, sus circunstancias de estratega militar, sus luchas, su vida cotidiana, sus enormes cantidad de viajes y hasta su viaje a la muerte está profundamente marcada por el agua, por los ríos, ¿cierto? Eso ha sido para mí interesante, ¿no? Ayer repasando aspectos y todo, me sentía como embriagado de ese Bolívar que está, digamos, fuertemente vinculado al tema del agua y que nos va a mostrar las diferentes facetas de este personaje, de libertad, de gloria, también de fuga, de huida, de su muerte, de sus experiencias afectivas, muchos aspectos que nos va conectando con las dinámicas de las aguas y particularmente de los ríos. He dicho muchas veces que pensar es fundamentalmente un ejercicio de conexión. Entonces los ríos no solamente es de los ingenieros hidráulicos que lo estudian, ¿cierto? La política va para un lado y la economía por el otro. Nuestra gran tarea de estudiosos de este país, de comprometidos con esta Colombia, es construir conexiones que nos permiten entender muchos aspectos de la vida de nuestro país. Insisto en fundamentar buena parte de esos procesos que queremos comprender y que participamos de ellos, no solamente en un saber enciclopédico, sino en una tarea de conciencia ciudadana que nos ubique muy bien en lo que pasa de este país, una ubicación, por supuesto que es espacial, que es geográfica, pero que también es de nuestra verdadera participación como ciudadanos en esta ciudad del presente y hacia el futuro, ¿no?
Por eso que a pesar de que ha habido muchos cambios en el orden de lo político, también de lo social, el mundo de lo geográfico muchas veces permanece allí como testimonio, como fuerza, como lugar de huella de muchos de los aspectos que han ocurrido. Nos vamos a apoyar en estos cinco charlas con este mapa que ha elaborado Santiago Rincón, que ya se ha referido a él, María, colega y miembro del equipo. Una hermosura de mapa que más tarde nos vamos a acercar a él, ¿no? A los mapas no hay que tenerles miedo, hay que acercarnos, hay que tocarlos, ¿cierto? Y sentir esa geografía. Decía un teórico que nos permite entonces con la mano repasar e ir acercándonos como a los diferentes elementos que van estructurando nuestra geografía, y lo hemos traído, lo vamos a traer en las otras 4 sesiones para ir trabajando con él y para irlo reconociendo. La primera pregunta, ¿quién me dice dónde está el norte de este mapa? Para allá. ¿Alguien más tiene otra idea? A veces hay que aprender a leer. La parte de abajo, la parte de abajo. Es que esa línea de los cerros orientales. Ahí, a ver. Ahí está, la parte del norte. Hacia la parte de abajo. El norte estaría en la parte superior izquierda. Hacia allá, ok. ¿Hay alguien que contradiga eso? Como más hacia el lado del inferior, como en la mitad de abajo. Fíjense lo importante que cuando uno se aproxima a un mapa, pues ubicar, pues por supuesto el norte, ¿no? Pero el norte no siempre tiene que estar arriba, que es una convención muchas veces usada en la manera como miramos un mapa y lo situamos al norte, una convención dominante pero también peligrosa, porque pareciera ser que ese es el ordenamiento de una geografía, pero por supuesto que tenemos un occidente, un norte, un sur y un norte, sí, y un oriente, pero el hecho de que, digamos, el norte esté hacia este lado, y el mapa lo dice, ¿no? Yo le he dicho a Santiago, bueno, aquí tenemos la rosa de los vientos, ¿cierto? Que siempre hay que mirarla en un mapa que nos permite ubicarlo en su construcción, dónde está el norte como elemento predominante, digamos, de la convención, pero con eso sabemos dónde está el sur, dónde está el oriente y dónde está el occidente, ¿no? ¿El oriente dónde estaría en este mapa? Hacia arriba. La línea verde. Hacia arriba. En los cerros orientales. Estarías hacia arriba. Y ya sobre eso nos empieza a familiar este mapa, aunque resulte no convencional, que el norte que está dibujado hacia allá, casi que uno tendería a hacer así, ¿no? Para mirar el mapa, como para decir como que uno cree que así está derecho, porque estamos acostumbrados a esa mirada. Pero el caso de Bogotá es bien interesante, que iríamos a trabajar en las sesiones siguientes, es que es tan fuerte los cerros que están arriba en el oriente, que ellos, como lo llamamos en una exposición que hicimos acá hace un tiempo y con el Instituto Distrital, oriéntate, los cerros son nuestro norte. Porque es tan preponderante su lugar en la fisonomía, digamos, del altiplano y de la sabana, que siempre los miramos a él y entonces tenemos esta mirada, ¿no? Tenemos esta mirada donde vemos a la ciudad arrinconada allí en el pie de monte de estas elevaciones de la cordillera oriental, ¿no? Mirar un mapa es entonces un ejercicio de ordenamiento del mundo y de entendimiento de dónde están de esos elementos que van a estructurar una región, y muchos de ellos, muy importante, pues son los ríos, ¿no?
Eso hacemos, como señalaba María, esa tarea la hacemos desde Honda, Tolima, donde tenemos ese museo que orienta precisamente, que invita a leer a Colombia desde ese un río. Pensar el Magdalena es pensar a Colombia. Nos referimos allí de esa manera. Estamos diciendo esto. Estamos diciendo que pensar los ríos no es solamente identificar o ubicar un accidente geográfico, sino pensar los ríos es un abordaje, un portal para la comprensión de la construcción de región, de las dinámicas de una sociedad, es dónde se ubica, dónde están sus recursos económicos, ¿cierto? Sus comunicaciones. Los ríos en su condición de ejes, pues van construyendo territorios en torno de ellos mismos, y el concepto de cuenca es bien interesante porque nos saca de la idea de que el río es solamente un hilo, sino que el río tiene más bien como una estructura de árbol, ¿cierto? Con su tronco grande, que sería el río principal, y los otros elementos, los otros ríos pequeños, son tributarios y le caen, ¿no?, a esa cuenca que va a caer y va a desembocar en un río mayor o hasta en el mar, ¿no es cierto? Esa estructura es también una estructura de pensamiento, de formas de vida que estamos conectados. Un último elemento introductorio de esa estructura de pensamiento. Sí, ¿cómo le va? Porque fíjense que yo, que soy antropólogo, historiador, ahora digo que pienso como geógrafo, es más, pienso como un río. O sea, una geografía que traduce unas estructuras mentales también y unas emociones en la que organiza también nuestro mundo. Entonces vamos a mirar, en razón de que desde el devote le corriente al río, que comentaba María, que es digamos, la actividad sobre la cual se organizan estas charlas, y en razón que estamos en la Quinta de Bolívar, pues que está asociada directa y profundamente con el río Vicachá. El río Vicachá le cae al Fucha, ¿cierto? Se junta con el río San Agustín, le cae al Fucha, el Fucha le cae al río Bogotá, y el río Bogotá tiene un largo viaje que atraviesa totalmente, de forma transversal, todo Cundinamarca, para muy cerca de Girardot caerle al Magdalena. Todos nosotros hacemos parte aquí, parados en el río Vicachá, vecinos a la Quinta, somos todos pertenecientes a la cuenca del Magdalena. ¿Está claro? Y ese sentido de pertenencia y de conectividad me parece que es fundamental en nuestra tarea de, repito, de comprensión y entendimiento, ¿no? Estamos en cierta manera enlazados, y eso nos invita a un tipo de responsabilidades, a un tipo de enlazar y de relacionar muchas cosas, que como me refería ahora. Ese espíritu de conectividad de los ríos en razón de su condición de cuenca resulta muy interesante en el siguiente nivel de lo social, de lo político, de lo económico. Como pensemos un mínimo ejemplo de carácter general, ¿no? Me gusta darlo con el café. Tenemos la idea de que el café está en la montaña, ¿no? Se cultiva en la montaña, sobre los 1600 metros, en fin, en la montaña. Se cultiva, se beneficia en la montaña, históricamente, hasta el día de hoy, se mueve por el río. Las relaciones entre río y montaña van a ser definitivas. De hecho, cuando les empiezo a preguntar a ustedes por dónde queda el norte de este mapa,
pues creo que tú ya decías, bueno, los cerros, las relaciones río-montaña son fundamentales en la medida que en los valles que ellos van creando, pues van construyendo precisamente las características de esa región y pues el río Magdalena organiza en un valle interandino, así llamado pues precisamente porque está entre las dos cordilleras de los Andes. Ese conocimiento geográfico nos va a dar muchas luces de lo que hemos sido como nación, como pueblos. En razón de eso, hechos tan interesantes, voy a dar 3 ejemplos muy sencillos como el río Jordán. El río Jordán es importante dentro de nuestra memoria, digamos, herederos de un mundo cristiano que ha marcado nuestras formas de vida social, política, costumbres, creencias, prácticas, arquitectura, etc. Y digamos tiene como fundamento inaugural de ese desarrollo de la vida, del pensamiento y la vida cristiana, el bautizo en el río Jordán, ¿cierto? O sea, donde nace, y de hecho todos nosotros que pertenecemos a ese mundo católico, después tal vez tomamos distancia, lo que sea, pero todos nos bautizamos para entrar a una colectividad, ¿no? Y ese tiene como elemento inaugural, pues, el bautizo que se le hace a Jesús de parte de uno de sus principales y último profeta, que es San Juan Bautista, que tiene la tradición en la región actual de Palestina y de tiempo atrás de bautizar a la gente que se inaugura en una nueva vida, ¿cierto? Y el mismo Jesús es bautizado ahí en la desembocadura del río Jordán, muy cerca del Mar Muerto, y el río fundante de toda esta región tiene, digamos, protagonismo en el desarrollo del mundo cristiano. También pensaba de manera más moderna en el río Bravo, que lo llama el mundo castellano mexicano, que es el mismo río Grande. Los ríos sirven también como la gran frontera, el gran paso al otro lado, y tiene implicaciones de orden político, también de violencia, de esperanza, pasar al otro lado, y ha sido la larguísima historia de confrontación entre los Estados Unidos, que avanza, que coopta el antiguo estado de Texas, que era mexicano, para convertirse, pues, otro de los estados norteamericanos, y construye una regulación y unas disputas hasta el día de hoy de regulaciones de agua en una inmensa población que comparten de manera limítrofe Estados Unidos y México, en permanente conflicto por el uso de esa agua en una población inmensa. Y pues el escenario terrible de corrupción y de especulación y de dificultades de pasar al otro lado, ¿cierto? De hecho, pues la ciudad del Paso. Y esa es otra manera como uno ve los ríos, que son definitivos en sus límites, en sus elementos fundantes para una sociedad. Recordaba ayer también, todos crecimos con el paso del Rubicón. ¿Se han oído hablar? Que la gente dice, esta situación es el paso del Rubicón. Ah, no, es que yo soy más viejo que ustedes porque eso es el del tiempo romano. Pero bueno, digamos en el decir del mundo contemporáneo se recoge el momento en que las tensiones de los ejércitos militares y de la fragmentación, digamos, de lo que más tarde va a ser Italia, pero cuando se gobierna el Senado en la Italia, ella con los mundos también de sectores de las provincias romanas y de todo, pues hay un momento clave donde empieza el desarrollo del Imperio Romano, donde
Julio César decide pasar en un río. Y con eso, digamos, invadir otro sector al cual tenía prohibido, y ese paso del Rubicón va a ser definitivo, va a ser irreversible y va a determinar, digamos, como una acción muy poderosa y digamos que lo va a llevar a una causa muy grande y a convertirse en el primer emperador romano, ¿no es cierto? Ese es el paso del Rubicón, un río al norte de Italia, y se habla hasta el día de hoy como la metáfora de cuando tomamos una decisión que ya no podemos echarla para atrás. Bueno, dice uno, esto es como el paso del Rubicón. Se conoce la frase que Julio César dice, alea jacta est, la suerte está echada, que uno ya pasó ese Rubicón y ya uno toma las decisiones de ese momento. Fíjense que también es un hecho que se lee en una geografía, pero que ahí mismo salta a una toma de decisión, a un momento de lo político, a uno de los grandes hechos, digamos, de la consolidación del Imperio Romano, que se va a hacer prácticamente el mundo conocido, va a ser Roma, ¿no? ¿Alguien tiene algún ejemplo de otro tema? Sí, en que el río sea el elemento definitivo. Yo he hablado ahora del mundo cristiano, del mundo político, del mundo de las guerras de la antigüedad clásica. Bueno, el Nilo, ¿no? El Nilo, que es un río dador de vida, ¿no? El de Moisés. Sí, el río, el de Moisés es el Mar Rojo, ¿no? También está el Amazonas, ¿no? Pero digamos el del Nilo, me gusta que lo recuerdes. Heródoto, que es el gran historiador del mundo clásico, decía eso, Egipto es un don del Nilo, como las grandes civilizaciones, en cierta manera, están marcadas o definidas por los ríos que son capaces de, digamos, determinar como un eje organizador de la economía, de las comunicaciones, del agua misma para la vida, ¿cierto? De la pesca. Y bueno, nuestro Nilo es el Magdalena también, ¿no? Es un río, los ríos son civilizatorios, se construyen con base por su carácter de trazar un recorrido, de comunicar un lugar con el otro, de tener una fauna y una vegetación asociada, pues son lugares definitivos, y por el agua que la necesitamos. Muchos teóricos de los orígenes de la civilización pues colocan en los ríos el hecho fundante de los estados, de las naciones, de los pueblos, ¿no? A orillas de los ríos organizamos nuestra vida, ¿no? También otros ríos importantes son el Leteo y el Eunoe. ¿Se acuerdan? El Leteo, cuando pasa Dante del purgatorio al paraíso, el Leteo es el que uno le hace olvidar las cosas malas que hizo, pero el Euneo es el que le hace a uno recordar las buenas obras, que con esas son las que va a entrar precisamente al paraíso. Sí, exactamente. En toda la mayoría de las mitologías, el paso al otro mundo, como en la mitología griega, romana y todo, también vamos a tener a eso, a Creonte, que va en su canoa para dar el paso al otro lado, ¿no es cierto? Sigue siendo el río un elemento conector importante. Y entonces, bueno, voy a empezar acá con la Quinta de Bolívar. Destacar que esta casa, que es regalada a Bolívar en los años 20, de 1820, él va a habitar esta casa más o menos como con unos 10 años, y el regalo de esta casa es pues también la calidad de la misma, y encuentro yo como la casa se ha transformado mucho, se usó de muchas otras cosas, todas necesitando el agua, porque aquí tuvo una tenería que necesita el agua, una fábrica de pita o de cerveza que también necesitaba el agua, y bueno, Bolívar la va a tener adecuada por Santander, etcétera, como premio
como premio a sus gestas libertadoras, a su lucha por el proceso independentista. Y la casa tiene como elemento, digamos, de recurso el agua, ¿no? Ahora todavía uno valora muchas veces una casa, un apartamento, pues si tiene baño la alcoba principal, el tema del agua es definitivo. Esta casona va a ser fundamental para eso, esta quinta va a ser fundamental eso por su recurso agua, y lo vamos a ver en tiempo de Bolívar, pues el uso que tiene el agua también acá, y cómo la casa al interior, que después de trabajos arqueológicos y demás, arqueología histórica, pues todo el sistema de agua, de piscina, de baño, era fundamental para el estar acá, para la comodidad de estar acá, y para un Bolívar que le gusta el agua fría, que le gusta bañarse en agua fría. Y bueno, la casa va a ser definitiva en la vida del Libertador, y desde aquí, de manera intermitente, la va a estar habitando en la comodidad de lo que significa la casa, y desde allí pues va a vivir muchos momentos, unas 5 o 6 estadías más o menos grandes aquí en la casa, y es el espacio de la gloria de Bolívar, del hombre respetado que ha logrado la independencia, pero al mismo tiempo va a ser desde el lugar donde va a vivir momentos muy difíciles. Digamos, una vez estando aquí, habiendo ganado las primeras batallas que va a dar la independencia de la actual Colombia, la Nueva Granada, pues va a estar acá, y de aquí va a salir para el Perú, va a salir para Carabobo, las famosas campañas hacia Venezuela y hacia el sur, desde esta casa como el lugar de reposo, el lugar, digamos, de pausa, y también el lugar donde va a vivir en el último momento con Manuelita, y bueno, va a ser acá su lugar. Eso pues me parece interesante, esta casa asociada al río Vicachá, que va a construir desde la organización, digamos, de una planta urbana e hispánica de Damero, el límite norte de la ciudad, ¿cierto? El río Vicachá, actual río San Francisco, y que la casa que está aquí, que está a orillas del río, pues va a construir durante mucho tiempo el límite norte. Después vamos a tener una parte que donde va a crecer la ciudad después del Vicachá, cerca pues, a la quebrada, a San Diego, el arzobispo, etcétera, y vamos, aquí están puestos, y vamos a llegar pues hasta Usaquén, ahora casi hasta Tuja. Pero en todo caso, la ciudad primera va a tener como límite pues la quinta de Bolívar y su eje que va a dar esa estructura a la ciudad por el lado norte de ella, y ese río que va a correr paralelo, que por allá, la señora que hablaba de caminos, ahora antesitos de comenzar, tenemos que pensar que ese prácticamente de paralelo al río Vicachá San Francisco va a correr paralelo un camino, en este caso una calle, un camino llamado Camino a Honda, ¿cierto? Es el gran camino a Occidente que va a buscar, ¿no?, este río Vicachá San Francisco, aquí entrando a Fontibón, y luego ir a buscar el occidente, que es la calle 13 actual, el camino a Honda, el camino al Magdalena. Casi que desde esta casa, puedo yo decirles, está la conexión que va a ser el recorrido de Bolívar, pero de todos los bogotanos, el camino que va a organizar ese río, el camino al Magdalena. ¿Sí está claro? Es una conexión interesante siempre de pensar, la cartografía histórica la va a tener, como esa calle es llamada así, camino
el camino a Honda, el camino al Magdalena, y corre casi que paralela por el río San Francisco, cuando ya ha recibido el San Agustín, y vamos a seguir derecho. En una de las, ese es como el primer momento de Bolívar en relación a esta casa, vecino y ligado pues a este río, y que también a finales del año 28 va a recorrer ese camino para irse para Europa, para irse a Honda, y de Honda iniciar su viaje por el Magdalena, que lo va a llevar pues al Caribe, a Europa, pero ya sabemos, como él mismo lo dice, el camino que lo va a llevar ya a la nada, porque pues está él muy enfermo, ¿no? En ese tiempo en que Bolívar vive aquí, en esta casona, en esta casa quinta, está un momento dramático, que es en septiembre del 28, lo que ustedes seguramente recordarán, lo hemos aprendido en el colegio, la noche septembrina, la conspiración frente a Bolívar. Ha pasado ya su momento de gloria de los años 19, 20, 21, sus viajes para recuperar y que no se balcanice pues su sueño de tener los países actuales de Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, en fin, esa gran Colombia. Ya han estado esas luchas y está un Bolívar, digamos, muy preso de unas tensiones políticas frente a esa decisión de fractura o no y de unificación, sobre la cual Bolívar pues crea la famosa Convención de Ocaña, ¿no? Donde él termina decretando pues su actitud vitalicia de dictador como único recurso de la unificación. Y en esa tensión tremenda, yéndose a la polaridad de unas decisiones de la administración de las formas políticas de esa gran Colombia, que se está desmoronando, Bolívar, pues sus contrincantes, sus oponentes, pues lo intentan asesinar. Él no está acá, está allá en el que es el actual Palacio de San Carlos, y tenemos lo que nos han contado siempre, pues que allí, bajo el intento de asesinato, tiene que escaparse por la ventana. Él está ahí con Manuelita, Manuelita lo invita a que se bote por la ventana, en fin, logra salvarse de ese momento crítico, y Bolívar se refugia durante unas 2-4 horas, no hay una precisión exacta, se refugia en el otro río, que es el límite sur de Bogotá, ¿no? Después vamos a tener el desarrollo de todo lo que más hacia el sur es la zona obrera, la zona indígena, la parroquia de Santa Bárbara, ¿cierto? Al otro lado, y allí pero la ciudad hispana termina acá con límite con la iglesia de San Agustín, ¿no? Con el puente sobre San Agustín, y Bolívar coge la carrera cuarta en esa escapada y llega al Puente del Carmen. Ahora hablábamos con Santiago, muy seguramente ligado y con ese nombre, al Puente del Carmen, ligado ahí donde está la Orden Carmelita, y ahí bajo ese puente, en el fango del río San Agustín, Bolívar enfermo, tísico ya, unos dicen que estaba vestido, otros que todavía en pijama, en fin, pero unas condiciones pues muy dramáticas, huyendo, fugándose de la muerte. Dura un buen tiempo en el otro río de Bogotá, donde pues se refugia, se escapa debajo de ese puente en el río San Agustín. Eso es interesante. El Bolívar de la gloria y el Bolívar en la situación más crítica de fuga, ¿cierto? Escapándose y escondiéndose debajo de un puente.
está marcada la ciudad de Bogotá. Con esto también quiero resaltar algo interesante, ¿no? Que invito a ustedes en la charla a conectar con otros elementos que nos ofrece cada hecho. Nos parece interesante rescatar el nombre de Vicachá para el río actualmente San Francisco, porque es el nombre ancestral indígena, y también el río San Agustín, ¿no es cierto?, que se ha llamado de muchas maneras. ¿Quién recuerda el nombre de San Agustín? Rumichaca. Exactamente, pero también el Chiguachí. Es también ambos nombres indígenas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa sobre ellos dos? Sobre el Chiguachí y el Vicachá, nombres digamos indígenas de los originarios aquí en la zona, se nombran ahora Río San Francisco y Río San Agustín. No es coincidencia y es un hecho bien interesante, es que sobre la base de un mundo cultural prehispánico se monta sobre ella, se organiza sobre ella una nueva sociedad, y entonces tenemos ahí la seña arquitectónica y urbanística de esa ciudad, que esos dos ríos son nombrados con dos órdenes religiosas. Entonces en 1550 está ya ubicada la orden de San Francisco al lado del río, aquí ya la tenemos en el Parque Santander, ustedes saben, y ahí nombran el río con el río de su orden, es el río San Francisco. De igual manera, al otro lado, los agustinos, que se colocan a orillas del río, al frente, ¿no?, haciendo ese puente, que son elementos conectores muy importantes, ya hablaremos de eso ahora. Si hay un puente, pues lo más obvio es que, lo más seguro, y para este momento, pues abajo hay un río, ¿cierto? Ahora pues ya sabemos que hay puentes para otro tipo de comunicaciones, pero eso me parece interesante, lo dejamos ahí para más tarde. Sin embargo, quiero destacar eso, ¿no? Encuentro interesante recordar su nombre de ríos prehispánicos con sus usos y sus formas y sus costumbres y su ordenamiento de mundo, su cosmología ligada a los cerros, a las lagunas, etcétera. Ya lo hablaremos en las charlas posteriores, pero esos dos ríos son renombrados por un nuevo ordenamiento social y político y urbano, que es el del mundo religioso católico, que van a fundar las grandes ciudades en América como gran respuesta de la contrarreforma frente a la reforma protestante europea. Ser ciudades no solamente chéveres, que ciudades tan bonitas, sino que las ciudades van a ser la gran emplazamiento de un proyecto católico para afirmar sobre ella, con base en una iglesia que la preside y su atrio, la plaza, el elemento matricial fundacional de las ciudades americanas, ¿no? Son ciudades bajo el modelo católico hispánico que avecina a sus habitantes en torno de la iglesia y de la campana como la voz de Dios, ¿no? A vivir en polis, ¿no? Y bajo la autoridad de la campana, decía Felipe II, fíjense eso. Entonces, bien interesante que aquí leemos, y nuestra gran tarea es esa, leer los signos, las señas de cómo una ciudad o cómo unos elementos, en este caso los ríos principalísimos donde está organizada esa ciudad, contenida por dos de las más importantes órdenes religiosas que van a estar llevando la gran tarea, repito, de la contrarreforma después del Concilio de Trento, para crear todos estos territorios para el papado, para el mundo católico, después de que Lutero ha creado la gran revolución en Europa. Y el nombramiento entonces no es gratuito, y tenemos a esa ciudad entre San Agustín y San Francisco. Sí,
Una pregunta, así como los nombres originales eran, o sea, al parecer, Chaca y Picachá, el río Bogotá tendría también otro nombre antes de la colonia. Sí, pues río Bogotá es río Bacatá, ¿no? Que es el nombre, digamos, recogido de, digamos, como de la voz que se entiende como se nombra el río y luego se modernizó para Bogotá, ¿no? ¿Y el Magdalena? Sí, el Magdalena. Buena tu pregunta porque estamos haciendo ese viaje de esta lógica que estoy contando. Claro, el Magdalena. Era también como algo... Sí, sí, esa es la pista. Muy buena tu observación. Esa es la pista. Le suena a uno católico. Magdalena no le suena a uno a Chipcha, ¿cierto? Pero voy a terminar de darle continuidad a tu observación que me ha parecido importante. Entonces, solamente cuando uno oye, aunque no sea uno un gran experto, pero uno dice Magdalena, Magdalena es castellano, es el nombre, y si uno mira un poquito más, pues es el nombre de María Magdalena. El río Magdalena actual, como tiene, con ese nombre actual, tiene tantos sectores, tantos trayectos, es tan grande, inmenso ese río de más de 1.500 kilómetros, pues tuvo muchos nombramientos. Es el río Yuma, el río Arlí, el río Caracalí, el Huacayo. El río Magdalena tuvo muchos porque nosotros nombramos los ríos en el tramo que vivimos, ¿no? Pero tenía muchos grupos originarios que fueron avanzando y conquistando el río desde miles de años atrás, unos 13, 14 mil años atrás, y lo fueron nombrando. Pero cuando viene el mundo hispánico y se impone y dice, vamos por estas tierras, a lo que ya he señalado como parte de ese modelo de imperio católico hispánico, encuentran el río Grande atisbando en la costa, y el día que lo encuentran los españoles, es el día que en el calendario católico es la conversión de María Magdalena, y nombran al Magdalena Río Grande de la Magdalena. Y eso ya me dice un parte de aguas total. Antes del río son muchos ríos, el mismo río, muchos ríos, muchos grupos, muchos nombramientos, con culturas distintas, pero el mundo hispánico este es todo un solo río, porque yo voy hasta la Patagonia, el mundo hispánico, y dice, este río se llama Magdalena. El nombramiento es muy poderoso, porque eso lo organiza y lo piensa y lo nombra con un personaje muy importante en el relato bíblico, pues que va a estar como discípula de Jesús, cercana a él en todos sus momentos, en su muerte y también en su resurrección, según la primera testiga, según el relato de la resurrección de Jesús, ¿no? Potentísimo nombre, con este personaje, un río que tiene nombre de mujer. Señora. ¿Simón Bolívar pertenecía a los franciscanos o los agustinos? Bueno, la formación de Bolívar es una formación muy laica, muy del siglo XVIII, de todo el, digamos, como iluminismo, tiene una formación pues laica, muy rusoniana, si se quiere. Entonces, masón, acabo de ver el gorro de masonería que lo están ahora exhibiendo, no es nuevo ahí, ¿no? O no nuevo, pero pues en la exposición permanente que ahora vamos a pasar por allá un ratico. Entonces sí, digamos, no tenía una inscripción específica frente a la iglesia, es más, tuvo tensiones importantes con la iglesia, entonces no tenía una inscripción, digamos, religiosa católica, ¿no es cierto? Sí. Ahora, yo quería hacer un inciso por el río Bogotá, ese también lo llamaban río Punza. Funza. La nación muy... Funza, como el pueblo Funza. El pueblo cerca Mosquera, Funza. En el río con H que decía río Funza. Pero Funza es una. Aunque es posible que también haya tenido
varios nombres, ¿no? Dependiendo de la población. Vamos, quiero que estén atentos a las posibles fechas, porque casi siempre a uno lo ordena el tiempo, ¿no es cierto? Que primero ocurrió esto y lo otro. Aquí vamos a trabajar desde lo más cercano a lo que se va extendiendo, ¿no? Entonces he empezado a hablar de este Bolívar ligado aquí, a este sitio, a esta ciudad, con estos dos ríos, ¿cierto? Y ahí, pues es como la primera parte que veo interesante de Bolívar en torno al tema de los ríos, ambos de la cuenca del Magdalena, que ya hemos llegado hasta allá en razón de lo que la señora nos ha preguntado. Vamos a ver, porque me parece importante que después de la crisis del 28, Bolívar está acá, en esta casa, y pasa descanso también al sur de la ciudad y decide viajar ya e irse, ¿no? Su situación está completamente desesperada, si se quiere, crisis en su mandato político, renuncia entonces a su propio decreto de asumirse como dictador y viaja al río Magdalena. El Magdalena va a ser entonces, y aquí nos vamos a situar en vea tan bonito, parece esto parece un mapa de retazos, ¿no? Aquí Santiago lo cosió, vea. Cosió y metió como si fuera una convención. Los mapas tienen mucho eso. Los mapas muestran, ¿no? Pero si quieren hacer un detalle, porque no les cabe en el área, pues crean, digamos, unos pequeños focos, y en este caso yo lo llamo como un parche, pero que me permite, mostrarles a ustedes, si ahora se acercan y demás, aquí está Honda, ¿cierto? Y este es el río Magdalena, ¿no? Ya les dije que Honda, pues se llega hacia el occidente de Bogotá, ¿no? Llegando a Facatativá, que también es nombre muy chipcha, y es ahí el límite, porque ahí para abajo es el diálogo con el mundo panche, ¿cierto? Con los pijaos, ¿no? Se dice que el río Yuma, su nombre es el nombre del país amigo, ¿cierto? Porque ya nos muestra desde allí las conexiones que hay entre el altiplano y las tierras bajas, las tierras calientes, el río Magdalena. Y ese Yuma está diciendo en voz panche que tenemos una relación comercial, también de tensión, entre Hondo Muisca en el altiplano y las tierras bajas de los panches, ¿cierto? Eso es bien interesante. Entonces uno cuando baja a tierra caliente, no solo a la piscina, sino está bajando de pisos térmicos y de relaciones de grupos humanos que se conectan, y en este caso Bolívar vuelve y repite, digamos, esa larguísima conexión entre tierras altas y bajas, y hace ese camino que va por Facatativá, por la ciudad bisagra, conectora entre lo alto y lo bajo, que es Guaduas, y termina llegando a la ciudad de Honda. Eso lo hacemos muchos de nosotros. A mí me toca hacerlo pues por mi trabajo permanentemente, pero muchos lo hemos hecho. Y nadie nos dice que bajamos a ese otro mundo, sino que vamos a tierra caliente, que es una abstracción, y pues va uno buscando el frío y la cerveza helada, etcétera, pero a veces ni sabemos que estamos bajando de la cordillera oriental y estamos bajando al Valle del Magdalena. Más que es un descenso vertiginoso de más de 2.500 metros en pocos kilómetros. Sí, eso es fenomenal en términos de reconocer de pisos térmicos que vamos viendo pues desde los pinos traídos, que son foráneos, pero que son de tierras frías, y vamos empezando a ver los yarumos y empezar a ver pues el café también, la caña,
¿cierto? Vamos viendo la vegetación, los cambios que se van dando si miramos con atención y de manera muy vertiginosa, cambiando. ¿Y a cuántos metros creen ustedes que está Honda? Que la pregunta para tema de ríos, para tema de ubicarnos todos en lo que hacemos, somos, sentimos, pensamos y comemos, ¿cuál es la altura en que estamos? 100 metros en Honda. ¿En cuánto? 100 metros. Un poquito más alto, pero... 500. ¿Quién da menos? ¿Dónde está a 229 metros? 229. Pero como dices tú, hemos bajado como en línea recta más de 2 kilómetros. 229 metros es bajito. ¿Dónde es el sitio más bajo de Colombia? No, ¿No es el máximo de la parte de dentro? no. ¿Dónde está? A 229 metros de altura y aún le falta por ahí unos 1000 kilómetros de recorrido para llegar al Caribe, bajando lentamente porque el mar está, bueno que tenga ese mapita, chévere. Si te sirve, te lo presto. Yo creí que me lo iba a regalar. Yo tengo uno grandote, pero ¿Lo hizo usted? por eso, pues el río va entre la cordillera oriental y la cordillera central y el río va bajando, aunque medio va subiendo, ¿no? Sí. Pero es que el río va bajando al norte, eso es algo bien importante que habíamos hablado al principio de la charla. Pero el norte no es arriba y en términos de río, para el Magdalena, el norte es abajo. Sí, exacto. Entonces uno puede decir, ay, que aquí en el Alto Magdalena no, en Cartagena, en Mompox, el Alto Magdalena, no, el norte es abajo. El río, todo río baja por la ley de la gravedad. Y entonces, como nace en el sur, en el límite entre Huila y Cauca, la frontera, ahí en el macizo colombiano, él empieza a ir bajando hacia el norte. Eso es ya un elemento de pensar los ríos bien interesante. Ningún pescador duda de eso, ningún habitante del río se equivoca, que navegar por el río, navegar por el río significa pues ir con la corriente, bajando, o ir contra la corriente, que también sobre eso construimos una metáfora de vida. Esa persona vive contra corriente a todo, tal cosa, con más dificultad porque vamos contra la inercia de la corriente del río. Y el río Magdalena, pues desde Honda y un poco más aguas arriba, desde Neiva, el río es navegable. Y entonces Bolívar va a hacer eso, va a hacer su gran viaje, su último viaje. Vamos a ver qué tiene antes, pero como ahora hemos llegado ahí, hemos ido hasta 1830, ¿no? 1830, donde Bolívar empieza su viaje por el Magdalena, y de ahí quiero caracterizar muchas cositas de este lugar, ¿no? Primero que lo que le ofrecen a Bolívar en Honda es una sopa de tortuga de río. Ya Bolívar come muy poco, pero bueno, ya empieza cuando uno está en un lugar, y Bolívar, que es nuestro personaje, que nos está mostrando esa geografía, pues cuando llega con música y pólvora, ¿no? También esa Colombia festiva, lo quieren recibir, pero hay unos aguaceros como el que cayó ayer en Honda, que fue terrible, pues sí, y aquí lo tenemos, pero durante 3-4 días que estuvo Bolívar en Honda, el gran calor y al mismo tiempo los grandes aguaceros, ¿no? Pero allí lo reciben con un tipo de cultura, con la música, con la pólvora, también con otro tipo de fauna y de todo, como con los insoportables zancudos a que a Bolívar no le gustaba ponerse toldillo. O sea, vamos leyendo en la vida de él las formas de vida, en sus gustos, o como la gente se acerca de él, muchos aspectos del personaje, ¿no?
que no le gusta dormir con toldillo, a pesar de los infinitos zancudos, ahora no hay tantos. Bolívar es invitado a visitar unas minas, a pesar de que está muy enfermo. Lo invitan a las minas de Santa Ana. Son unas minas de oro y plata que está como a unos 30 kilómetros de Honda, lo que ahora sabemos que es Mariquita y el municipio de Falan, pero Bolívar es llevado pues a caballo a recorrer bien enfermo, pero hace el esfuerzo de ir a visitar unas minas que son como la gran ilusión para pagar la deuda externa del país, de lo que cobran los ingleses por apoyarnos en las batallas, de lo que han cobrado la Legión Inglesa. O sea, la guerra de independencia nos cuesta muchísimo dinero, nuestro primer endeudamiento, y Bolívar enfermo va a las minas. Aún ustedes pueden ir a esas minas, a las ruinas de esas minas, en la que va a estar Humboldt, en la que estuvo Mutis, en Mariquita, pero que ahora esa parte donde están las minas, que una mina va creando pueblito al lado pues de los trabajadores, o sea, ahora es un municipio que se llama Falan. Falan, ¿sí lo han oído nombrar? Sí, como ciudad perdida de Falan. Sí, eso le dicen para mí un pésimo y equivocado nombre. Cuando uno va por la carretera y dice ciudad perdida. Ciudad perdida es la de los Tayrona en la Sierra Nevada, ¿no? Es las ruinas de una de las minas y es un paisaje fabuloso en medio del río. También para sacar el oro son minas que van moviendo una gran rueda Pelton, y eso vuelve y me invita a decirles eso, ¿no? El Bolívar enfermo que llega a Honda, ahora vamos a seguir ahí, pero que hace un viaje a las minas, que es metiéndose como a un socavón y a las partes bajas de los ríos, donde a través del agua muy rica en toda esta zona se va moviendo todo ese trabajo de explotación del oro y de la plata. Tenemos bellísimas acuarelas y grabados de ese momento. Pero cuando vuelve, también tenemos el conocimiento de que Bolívar se baña en el río. Yo he interpretado que ese río en el que Bolívar se baña, a pesar de lo enfermo, pero el gusto de bañarse en las aguas y todo, es el río Gualí. El río Gualí que le llega y divide la ciudad en dos. Honda es la ciudad de los ríos, llamada la ciudad de los puentes. Sí. Pero de los puentes para atravesar los ríos. De nuevo el puente. Los puentes para atravesar a Honda le llaman la ciudad de los ríos, de los puentes, dice que tiene 40 puentes. En fin. Y pues porque la ciudad está a orillas del Magdalena, pero la atraviesa en dos y la define social, culturalmente, de clase, de oficios, de un lado del río y del otro lado del río Gualí, ¿cierto? Y ese río Gualí pasa por Mariquita, de donde viene Bolívar de estar ahí en las minas de Santa Ana, y Bolívar lo tenemos aquí bañándose en el río. Aquí el parche de nuestro mapa nos va a mostrar también eso, ¿no? El río Magdalena, aquí estaba viniendo de la cordillera central y entrando, naciendo muy cerca del Nevado del Ruiz. Es un río frío, un río nevado, que también va a tener el tema de armero, ¿no? Viene con toda y va a caer aquí a la ciudad. En este contexto de minas marcadas por la necesidad de tener ahí el agua para la explotación, ¿no? Y que va a estar aquí en la ciudad de Honda, ahí llega Bolívar para iniciar su camino, ¿no? Bolívar en Honda le ocurren muchas cosas, pero quisiera fundamentalmente señalarles que es el inicio de su navegación por el Magdalena, de su último momento. Ya ha navegado el río 5 o 6 veces, se ha movido por el río, de sus grandes batallas por el río que ya comentaré, pero aquí vamos a estar en el río final de él, cuando se encuentra por última vez y viaja
en un río que es navegable. Eso es muy importante, ¿no? Y Bolívar va a navegar en Champán. Las condiciones ahí son ya muy críticas. Ya Bolívar ha sido el que ha liderado la presencia de un comodoro, de un armador de barcos, también traficante de armas, un empresario como los de esa época y los de ahora, que logra crear un monopolio, ganarse un monopolio, una exclusividad para crear los primeros barcos a vapor en el río Magdalena. Se dice que Bolívar decía eso, ¿no? Bueno, yo les di la independencia, dele usted la libertad, la modernidad a los colombianos, ¿no? A los granadinos. Y, digamos, patrocina o moviliza pues toda su influencia y todo para que se logren, digamos, cursar por el Magdalena los grandes barcos, los buques a vapor. De nuevo, ¿no? Son buques que se mueven con una gran paleta que con el agua y con una caldera a vapor, por eso se llaman buques a vapor, se mueven y es la tecnología de la época. A Bolívar le toca ese momento definir esa concesión y Santander, van a haber tensiones tremendas con Santander que está vicepresidente mientras Bolívar está en una de sus campañas en Venezuela, etcétera, se le da el monopolio absoluto a Elbers. Al final, Bolívar en sus últimos años le quita ese monopolio a Elbers para que entre como el libre mercado de que cualquier persona que pueda tener un barco, cualquier empresa, pues también navegue por el río, ¿no? Sabemos lo complicado que son los monopolios. Y eso crea unas tensiones, disputas larguísimas en el Congreso que se ha ido formando de Colombia y demás, y crea una adversidad y una situación muy tensa entre Bolívar y Elbers, ¿no? Y entonces no se sabe si es por casualidad o no, pero cuando Bolívar llega a Honda no hay ningún vapor, no hay ninguna de estas grandes máquinas que lo lleve. A Bolívar le toca moverse en un champán. Un champán no es la botella, ¿no? Sino en un conjunto, un champán es una canoa que tiene una estructura de palma, ¿cierto? Dura, que hace como hace como el techo de la cubierta de la canoa, y encima de ella, razón por la cual es como dura, pues en esa estructura vegetal, esas canoas llamadas bogas las mueven, champanes las mueven los bogas, ¿cierto? Y Bolívar se mueve en champán. Son 8 champanes que se han organizado para llevar a su gente, para llevar la comida. Bolívar no resiste que se la pongan en su champán, carne salada, pescado también, sí, como salpreso, porque no se resiste nada de comer. Pero aquí es interesante la paradoja, pues, del hombre de la gloria, del hombre que pensó ese país moderno independiente, pues va en unas condiciones muy difíciles y empieza ese viaje a la muerte desde Honda, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora de ahí? ¿De ahí definitivo hasta Santa Marta? Sí, vamos a ver dónde va a parar, y su viaje es muy interesante, que hay muchos de sus biógrafos que cuentan como sus momentos, sus dificultades, y también muchos historiadores y cronistas de la época y también escritores contemporáneos como Cruz Cronfrey. Les recomiendo la novela Las cenizas del Libertador de Cruz Cronfrey, colombiano. Es una excelente novela sobre este momento, porque ese viaje de Bolívar se ha vuelto como un lugar, ese viaje de navegación por el río hacia su muerte, de su crisis política y humana,
se ha convertido en un lugar de referencia muy interesante y rico metafóricamente para pensar muchas cosas del poder, de los amigos, de la presencia cercana, de la muerte, de Colombia, que él va a atravesar durante todo ese viaje, ¿no? García Márquez también va a tener su novela, también bella, me parece que es de las grandes novelas de García Márquez. El general en su laberinto, ¿no? General en su laberinto. Que García Márquez va a ser una transposición de tiempos muy interesante. Es prácticamente como un alter ego de él, de García Márquez. García Márquez conoce el río, ha viajado, él se forma en su bachillerato en Zipaquirá. Entonces cada tanto tiene que venir del Caribe a hacer ese recorrido y volver navegando en buques a vapor. Está en sus memorias que se le recomiendo. El último García Márquez es un García Márquez del río Magdalena. Él ya ha dejado a Macondo y sus últimas novelas, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, y sus memorias tiene como protagonista al río Magdalena, ¿cierto? Ahí está el río y en el río se va sintiendo ese país, las transformaciones de ese país y se va mostrando la dinámica de navegación tan importante, porque si bien esta era, digamos, muy básica, pero fundamental, durante 400 años el Magdalena fue navegado por bogas, que son gente negra, zambos, que a punta de palanca coordinada 8, como el champán de Bolívar, van 8 bogas, van moviendo el champán a punta de palanca, ¿no? De varas de Guayacán, las van moviendo y apuntalando la... ¿Ah? No son remos. Sí, es buena tu observación, no son remos. Que además en el Magdalena no hay remos sino canaletes. El nombre que es un remo, pero el nombre con el que en Magdalena se habla de la pala con que arrastramos el agua se llama canalete. Y es un verbo, canaletear, ¿no? Pero los champán van a punta de palanca. El río no es muy profundo y entonces 8, 12, 16 tipos encima van moviéndose y van moviendo a palanca. Un pequeño aporte ahí, precisamente sobre lo que va a hablar de Gabriel García Márquez. Para los que les interesa, en nuestro canal de YouTube tenemos una conferencia que dio el historiador Nicolás Pernet, en el que se habla incluso de una similitud, como lo decía Germán, entre esa época de Gabriel García Márquez, cuando estaba saliendo exiliado de aquí a Colombia, durante los 80s, cuando el Estatuto de Seguridad de Turbay, y se refleja mucho en la escritura de este libro de El general en su laberinto. Ahí está disponible la conferencia por si la quieren ver en nuestro canal de YouTube. Vamos a leer un parrafito, ¿está bien? Sí. Que hubo como grandes personajes que fue como si el río los trajera y el río viene y los lleva. Exactamente. O sea, como una transición. En el río uno ve eso, ¿no? Como que, y el río como también va aguas abajo y aguas arriba. O sea, como que los tramos aquí. El río, buena tu observación, esa es la realidad, ¿no? Vamos a tener un Bolívar, que ahora me detengo en eso, un Bolívar que subiendo por el río, aguas arriba, digamos hacia Bogotá, subiendo por el río hacia Honda, vamos a tener a un Bolívar glorioso, a un Bolívar que lo catapultó su condición de estratega militar, a un Bolívar que todavía es coronel, ¿cierto? Y que va a tener como su primer gran momento después de fracasos, de dificultades, de pérdidas de batalla, pero el Magdalena le va a dar la gloria a Bolívar. Y ya vamos para allá. Pero eso fue en los años 12, 13, 1812, 1813, la famosa campaña admirable, ¿no? Donde Bolívar va a estar, allí tenemos en el mapa los sitios donde Bolívar va a dar unas batallas importantes. Pero en este momento estamos más adelante en el tiempo, porque hemos llegado a esa onda y de allí vemos ese río a través de los ojos de Bolívar y también de sus cronistas, de sus biógrafos, y en este caso
de este hermoso libro de García Márquez, que es un Bolívar muy humano, que le provoca a uno como abrazarlo, porque está en las condiciones dramáticas de su humanidad y de su cuerpo, ¿no? Y de todas las contradicciones de un hombre que tuvo la gloria, el poder de un gran militar, guerrero, y va pues un trapo viejo, va andando por ahí ya todo en muy malas condiciones, ¿no? José Palacios es su compañero, su asistente, su servidor, está aquí, tenemos memoria de él en la quinta, va en el viaje con él, ¿no? José Palacios lo despertó al amanecer para emprender el viaje por el río. Hacía 7 años que él le había concedido un privilegio especial al comodoro alemán Juan B. Elbers, lo que he comentado, para que iniciara la navegación a vapor. Él mismo había ido en uno de sus buques desde Barrancanueva, ¿cierto? Barrancanueva es el punto donde el río se abre para tomar un brazo artificial, que es el canal del dique, hasta Puerto Real, que es Gamarra actual, camino de Ocaña, y había reconocido que era un modo de viajar cómodo y seguro, decía Bolívar. Sin embargo, el comodoro Elbers consideraba que el negocio no valía la pena si no se estaba respaldado por un privilegio exclusivo, y el general Santander se lo concedió sin condiciones cuando estaba encargado de la presidencia. 2 años después, investido con poderes absolutos por el Congreso Nacional, el general desbarató el acuerdo con una de sus frases proféticas: si les dejamos el monopolio a los alemanes, terminarán traspasándolo a los Estados Unidos. Parece que hablara hoy, ¿no? Casi nada. Más tarde declaró la total libertad de la navegación fluvial en todo el país, de modo que cuando quiso conseguir un buque de vapor para el caso de que decidiera viajar, se encontró con dilaciones y circunloquios que se parecían demasiados a la venganza, y a la hora de irse tuvo que conformarse con los champanes de siempre. Y entonces empieza ese viaje muy interesante de Bolívar en el río que fue construyendo nuestra nación, ¿no? Con base en la navegación, que pudo mover los productos, el comercio, ¿cierto?, que venía de tierras de afuera hacia Colombia, que Colombia empieza e inicia su economía y su vocación agrícola de exportación, que vienen muchísimas personas, objetos, mercancías para subir hasta Bogotá, ¿no es cierto?, por este camino que ya ha bajado Bolívar, o también para entrar a Santander o para subir a Medellín, ¿no? Ahí están todos los puertos que de alguna manera conectaba el río con la montaña, ¿no? Ese viaje entonces de Bolívar va a ser bien interesante, con algunas anotaciones que creo que son fundamentales. Una de ellas, ya reconociendo que los vapores, con sus grandes paletas y todo, generan, y con la madera, generan erosión, y con la madera, los vapores se alimentan de leña. Son como unos grandes dragones que comen y comen, y entonces se inicia un proceso de desforestación y destrucción de la selva y del recurso que pues es utilizado para alimentar las calderas. Y ya, digamos, desde ese momento, estamos en las 3 primeras décadas del siglo XIX, empieza a verse el destrozo, y eso va a ser un tema incisivo de García Márquez en toda su obra posterior al Nobel, ¿no? Algo que no pareciera que se habla mucho de García Márquez, que es su profunda preocupación y escepticismo en razón de una destrucción ambiental violenta que estaba ocurriendo, ¿no? Y que él la ve en el río Magdalena, ¿no? Tanto así que dice en ese libro, los peces, en razón de esa como destrucción, una famosa
frase, digamos, asignada a Bolívar: los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra porque las aguas se acabarán. Que es una imagen fuerte y muy interesante de ya, digamos, ver como una situación caótica en que los ríos empezaban a estar. Ya entonces, Bolívar en ese viaje de Honda va a estar en Puerto Real, que les digo que es el actual Gamarra. Ahí hemos estado con el equipo pues, de trabajo, con Santiago, con otras dos colegas, con María Fernanda, que va a estar dictando aquí la segunda sesión, con Sandra Durán, otra antropóloga. Hemos hecho la experiencia de viajar por el río, de reconocer los sitios llenos de memoria, de historia de país, de transformación, en el cual conectamos y logramos como entender toda esta dinámica. Eso quiero, es importante decírselo, porque hablamos no solamente desde el computador o el internet, sino de la experiencia vivida también nuestra, de muchas veces movernos por el río, de reconocer ese río y reconocer esos pueblos, ¿no? Entonces él va a estar allí hasta Puerto Real, y también va a llegar, su segunda estación va a llegar es a Mompox, ¿no? También otro lugar. ¿Quién ha estado allá en Mompox? Un señor, allá 2, 3, 4 personas. Hay una pequeña minoría, ¿no? Y es interesante en el caso de Mompox, es que Mompox con Honda van a establecer un diálogo de conectividad que me refería yo al principio, ¿no? El río, pues son su gente y también son sus pueblos en sus orillas, y la historia de una dinámica de navegación que tiene el río, pues ha conectado esos dos lugares. Pensemos, Olda en el alto y Mompox en el Bajo Magdalena, al norte. Ahí se mueven los bogas y ahí se va a mover Bolívar también, pero hoy en día es lo mismo. Durante mucho tiempo fue eso. Tenemos dos elementos como ciudades hermanas, puertos históricas, y eso nos ayuda como a comprender este país, que esa era su gran autopista, y los dos puntales al norte y al sur de Colombia, en conexión con Bogotá, y en Mompox en conexión con Cartagena, en conexión con Santa Marta, ya ahora, digamos, más modernamente, pues, con el otro gran puerto a orillas del río que va a ser Barranquilla, ¿no es cierto? ¿Qué distancia hay de Honda a Mompox? Sí, por ahí como unos 700 kilómetros, más o menos. Hasta la desembocadura son como 900, casi 1000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo duraba ese viaje en boca? Sí, ese viaje duró como 2 semanas, ¿no? 2 semanas. Sí, y eso porque va bajando de subida, tenemos, 3, 4 semanas o 30 días, a veces un poco más, porque van parando, ¿no? Aquí relativamente van muy rápido, ¿no? Hay como un cierto afán, ¿no? Como de la premura, yo diría que de la muerte, ¿no? Va tratando de conectar ya la salida, pero tampoco le alcanza, ¿no? Va a estar un tiempo, después de estar en Mompox, va a estar en Zambrano, también a orillas del Magdalena, va a estar en Tenerife, va a estar en Barrancanueva, que es ahí a la entrada del Canal del Dique también, y ya va a estar un tiempo en Cartagena, luego en Turbaco, y por último en Santa Marta. Entonces, en ese viaje, su llegada a Mompox también es muy interesante, porque vuelve y nos describe la ciudad, la población a partir de la cual le dio, digamos, como la gran esperanza y le dio como el empujón a Bolívar en la posibilidad de iniciar un proyecto de liberación e independencia bien importante, ¿no? Allí también pues podemos ver a ese Bolívar fundamental en esa tarea
y que en la Plaza de la Concepción, donde él llega ya moribundo y le toca un acto de entierro, y también pues todos los protocolos todavía no saben que Bolívar ha renunciado. Es un país pues de unas comunicaciones todavía muy lentas, pero él llega pues como muy defraudado allí a Mompox, no se aguanta nada ni las fiestas, de la cual él era muy gustoso, del baile, en fin. En Onda sí se pega una bailada tremenda. Sí, toda la noche, una cierta manera como para no dejarse ver pues de que estaba prácticamente moribundo, ¿no? Y luego ya en Mompox, lo espera unas pompas fúnebres, le tienen que dar el palio donde llevan el ataúd del muerto, se lo ponen a Bolívar por el tremendo sol en que está allí. Pero bueno, el gran reconocimiento de Bolívar sobre Mompox, en el que está también otra sentencia de Bolívar que dice, Caracas me dio la vida, Mompox nos dio la libertad, ¿cierto? O la gloria, dice la libertad, la gloria, porque Bolívar sale en el año 13 de Mompox, que está en esa tarea de ir controlando, porque el río es un control de territorio a través de esos pueblos y tenido por el mundo hispánico, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer Bolívar, fíjense la importancia de los ríos, y en este caso del Magdalena, es que liberando esos sitios o controlando esos sitios va a liberar el país del control hispánico. Entonces, ahí está, en la Plaza de la Concepción, en la que llega ahora ese entierro que les contaba, pues ahora hoy está allí esa frase diciendo que, pues reconociendo a Mompox el papel tan importante de su gente, que va a conformar su ejército, que es un ejército de gente negra, gente zamba, de gente mestiza, de gente indígena. Y creo que eso es interesante reconocer en Bolívar y en estos viajes y sus batallas que ahora voy a comentar, pues a un Bolívar acompañado de un pueblo raso, de un pueblo sencillo, que es el que muchas veces no se nombra como sujeto colectivo de su lucha de independencia, ¿no? Detalles que Bolívar, muy mal de su digestión, todo lo devuelve, etcétera, tienen que traer antes de que se vaya a la cocinera Fernanda Barriga, un nombre especial para una cocinera, una indígena de Quito, que está acá en la Quinta María, ¿no? Y Bolívar, bueno, aquí se la deja a Manuelita, pero viendo las condiciones de Bolívar, se la traen y la mandan pedir, y llegan en el último día, pues de nuevo bajando a Guaduas, la terminan metiendo en el convoy de los champanes, y que Bolívar sepa, la persona que le cocina en el viaje a Bolívar durante todo su viaje, que Bolívar le dice Fernanda VII, ¿no? Y en eso, pues, muchos de la historia de Bolívar ligadas en sus batallas, que repito, ya voy para allá, van a estar ligados digamos, a un grupo social muchas veces olvidado de la historia oficial, que fueron fundamentales en la vida de Bolívar, como su servidor, en este caso también esta indígena Fernanda VII. Y ahora nos vamos a meter en las batallas. Quisiera hablar de la batalla del Pantano de Vargas. Antes, cuando ya Bolívar logró configurar, digamos, su campaña libertadora, va a tener algunas acciones importantes. Hay que tener en cuenta las fechas, porque no se las estoy diciendo en orden, a propósito, sino vamos a mirar unos sitios, ¿no? Estamos acá, ¿no? ¿Qué nos dice el Pantano de Vargas?
tantas veces dicho en el colegio, que la batalla, el pantano de Vargas, pero determinante. ¿Qué? La batalla determinante y la puesta en escena de los lanceros. Sí, pero... Es más complicado, venía gente de la costa, ¿no? De tierra caliente, vivían en un páramo inclementemente frío, ¿no? De los llanos. De los llanos, ¿no? De los llanos, sí. lanceros de los llanos y gente de la costa. Y pues en un territorio como fangoso, ¿no? Y muy frío. Las condiciones eran terribles para el ejército. Eso es previo, vamos a hablar de eso también, ¿no? Porque nos interesa ver cómo los elementos y cuerpos de agua, de sus formas, sus manifestaciones, pues en muchos aspectos, como se presenta el agua, vamos a ver que están ligados también a Bolívar, ¿no? Ya hemos hablado pues, de los ríos de Bogotá, ya hemos hablado del Magdalena y sus puertos, pero también en las batallas, ¿no? Pantano de Vargas, ¿qué nos dice? El nombre mismo. Zona de Humedad. Sí, de lagos. exactamente. El nombre casi que se habla y nunca como que se piensa en él. Pero también hay que preguntar que quién era el tal Vargas, ¿cierto? Y entonces algo ya está ocurriendo. Es un personaje, es un apellido. Pero muchas veces uno dice la batalla del pantano de Vargas y vamos al pantano de Vargas a Paipa, etcétera. Pero el pantano de Vargas ya nos está hablando de un pantano. Es que nunca nos dicen eso. Y un pantano es un humedal, por supuesto. Un humedal ubicado en qué río. ¿Cuál es el que alimenta ese humedal? Como las ciénagas enormes y miles que tiene el Magdalena, ¿no? El río no se puede, he dicho, se piensa siempre como cuenca. Todo río tiene su microcuenca, su pequeño arbolito y luego va metiéndose en otro más grande. Pero también el río es río ciénaga, en el caso para el Magdalena. Siempre, y en la cuenca del Magdalena, muchísimas ciénagas, cuerpos de agua enormes, que llamamos también lagos, podían ser, ¿no? La manera como más sencilla, o ciénagas, ¿cierto? Aquí o humedales. Aquí lo que tenemos es que la batalla tan determinante, la batalla tan importante del pantano de Vargas se realiza en un pantano. Se realiza en un pantano. Y ahora que los hemos acabado todos los de Bogotá, es bien interesante eso, como que por ahí nunca habíamos cogido esa batalla. Y bueno, alguna gente sí es muy estudiosa, sobre todo los historiadores más académicos, les interesa mucho las batallas y esto, entran por aquí las guarniciones, por allá los batallones, la retaguardia, todo esto que es muy sofisticado y está en estas batallas, pero como que no aterrizamos esa realidad política o de confrontación o de estructuras militares en conflicto y nunca miramos en qué lugar está, y el pantano de Vargas nos señala eso. Es que esa batalla ocurre en un pantano, en el pantano de la hacienda del señor Vargas, ¿cierto? De la quebrada Varguitas, en donde está la hacienda, y el pantano de Vargas va a mostrar, digamos, en su propia condición de un pantano difícil, fangoso, de poder, digamos, estar allí, va a ser determinante en las condiciones en que se va a dar la batalla, frente a la avanzada, digamos, de esa campaña libertadora. El gran reto es controlar a Tunja y por supuesto a Bogotá, y entonces ahí están los ejércitos realistas queriéndose pues controlar a Tunja, están en Paipa y quieren estar pasando allí, en este lugar, para defender una y la otra ciudad, que ya vamos a ver que eso va a ocurrir lo mismo con la batalla de Boyacá, pero las condiciones físicas del sitio, donde prácticamente el ejército realista mayoritario tiene, digamos, una situación muy difícil al ejército criollo, al ejército de Bolívar,
en una encrucijada donde ni ese ejército ni por supuesto el criollo se puede mover mucho porque se mueven por el filo de la montaña para no meterse al fango. El ejército criollo de Bolívar se mueve en balsa para pasar ahí. Uno de los ríos que están aquí en la zona, que es el río Chicamocha. Como que nadie nos habla del Chicamocha, que lo ve uno en otro lado, pero saben que el río Chicamocha, que nace en Boyacá, pues recorre buena parte del territorio y luego se mete a Santander. Y se va a juntar con el Suárez, juntos forman el Sogamoso, que va a entrar al Magdalena. De nuevo, esa conexión es muy rica porque uno como que lo va empistando. Pero ese Chicamocha está ahí, es el del Pantano de Vargas. El Chicamocha ocurre en la batalla del Pantano de Vargas, nunca le dicen a uno eso. No, el cañón es muy aguas abajo, ¿cierto? Pero aquí es un río en su parte alta y aquí en esta como geografía de pantano que genera una dificultad el pasarlo, es un paso obligatorio en el movimiento de los ejércitos, ¿cierto? Esas estrategias mismas van a ser utilizadas por los grupos armados nuestros actuales, del pasado y del futuro también. Digamos que son caminos, pero también entre el relieve, digamos, las condiciones de agua, el paso de los ríos, como hacíamos referencia al principio, va a ser fundamental. En este caso tenemos una batalla, la batalla, como tú decías, determinante, definitiva, digamos la más sangrienta y la más compleja en términos como de estrategia militar y con muchas dificultades que se dice pues que no se sabe si quién la ganó o qué, como que quedaron ahí en empate, con muchísimos muertos, ¿cierto?, que tiene la batalla, pero está organizada en torno de la dificultad de que por un lado no se pueden mover los ejércitos y los tienen ahí como casi como en una trampa el ejército realista, y se logra, digamos, en razón del heroísmo de los famosos lanceros. Ahí tenemos pues un famoso monumento, también de nuevo la frase de Bolívar de salve usted la patria a Rondón, que es negro. Nadie nos dice eso. Nadie nos dice que el personaje que salvó a Bolívar en un momento en que ya no había ninguna esperanza de nada, y nos dicen la frase de Bolívar, pero nunca han dicho que Rondón es negro. Estuvimos viendo las imágenes, ¿no, Santi? Sí, Rondón es negro. Que hubiera sido bueno traerte la imagen, traerles la imagen, pero quería contarla más bien. Pero ese personaje es negro. Los lanceros son indígenas. Sí, y los anderos son indígenas, llaneros y venezolanos. Ahora que miramos tan feo a los venezolanos y que no sé qué, el ejército que va a acompañar a las victoriosas batallas y definitivas para clausurar, digamos, el virreinato de la Nueva Granada y entrar a la República Independiente, pues es un colectivo campesino, negro, indígena y venezolano también, ¿cierto? Eso es importante también decirlo, en razón de nuestras situaciones actuales, de nuestro presente, o cuando despreciamos a la persona que vienen de afuera por las dificultades que ya conocemos. Y el Pantano de Vargas también tiene otro personaje muy importante, que es un indígena atame, Inocencio Chincá. O sea, en esa batalla que está en ese momento, los personajes claves nos muestran esa diversidad de actores en el desarrollo del conflicto y de las tensiones de la guerra para independencia, ¿no? La presencia del mundo negro, que ya decíamos ahora, y en este personaje que salva la batalla, que fue la iconografía, lo fue blanqueando, como fue blanqueando a Bolívar, en fin. Tenemos a este Inocencio Chincá, un indígena, que junto con
con un general de la Legión Británica que asume una tarea importante, clava la vaina de la victoria y todo, ambos en confrontación con gente del mundo hispánico, ambos mueren en la batalla, ¿no? En esa, digamos, batalla de muchísimas bajas, la presencia, quiero destacar eso, de personajes que a veces son olvidados del relato oficial, ¿no es cierto? Se saben las tribus, Chincay y los lanzaron. ¿Cómo Y se los llama? llaneros guajiros. Betoy. De Boyacá, de ese territorio. Proximidad a Tama. Ah, Sí, James Rooke es el militar inglés que muere en la batalla o que le cortan un brazo y después se infecta, etcétera, y también ha muerto, ¿no? Hay algo que es interesante que quisiera destacar del pantano de Vargas. Hablando de agua. Hablando de agua, sí. De pronto puede servir. Estuvo muy coherente ese. Ah, bueno, muy bien. No, señalar que ha habido pues, relativamente poco unos trabajos de arqueología en el pantano de Vargas. Y prácticamente lo que tenemos es una fosa común. Una fosa común donde dice, bueno, ¿qué hacemos con todos esos muertos? Donde esas estructuras militares que tiene caballería, etcétera, artillería, pues la mayoría de los grupos de 2.000 personas, etcétera, pues es la infantería, ¿no? Que va pues los soldados rasos a pie y hay un trabajo arqueológico, además yo conozco mucho a él, al arqueólogo Rodríguez, que hacen un tema muy interesante de, digamos, de esos muertos dónde quedaron, ¿no? Cómo los arrastran, cómo los llevan, y digamos hay allí una nueva lectura del pantano de Vargas en razón de, digamos, de un trabajo de arqueología y antropología de tema funerario que está allí presente y me parece importante. José Vicente Rodríguez es el arqueólogo que ha investigado y ha modificado un poco la idea de la cantidad de muertos que fueron, al parecer, muchísimos más. Para ya casi terminar a hablar de la batalla de Boyacá, que la conocemos como la batalla del puente de Boyacá. De nuevo otra vez el puente, ¿sí ven? Allá el pantano y aquí la otra gran batalla definitiva que la acabamos de conmemorar el 7 de agosto también del mismo año, pues unos mesecitos después de abril del 25 de julio, que es la del pantano de Vargas. Tenemos en el 7 de agosto la batalla del puente de Boyacá. De nuevo el puente, lo que nos hace ver que hay un río. ¿Sabemos el nombre del río? Teatino. El Teatino. Es casi, yo digo que es nombre de crucigrama. Solo se sabe porque es la pregunta siempre de todo crucigrama, porque tiene el TA. Y entonces sabemos que es ese río, pero de esto no sabemos nada, sino que ese es el nombre del río de la batalla, ¿no? Pero aquí quiero resaltar eso, ¿no? Es la batalla que también ocurre en el río como un sistema limítrofe, con un sistema de una dinámica de frontera, y toda la decisión de la batalla va a ser la confrontación y el dejar pasar en relación con la señora que estaba acá de los caminos. No podemos dejar de ver los ríos sin los caminos y sin las poblaciones en que están, que son todos sistemas de conexión y de comunicación. Entonces, en la batalla de Boyacá, lo que ocurre, ya sabemos que ese puente es un puente de hace 100 años, un puente de 1919, ¿sí? Que es
que ya lo tenemos todos inscrito en nuestra memoria, pero pues que ese no es el puente ni nada. Ni el lugar, ¿no? Sí, pero de todas maneras lo que ha ocurrido en el momento es que hay la obligatoriedad de pasar sobre un puente para este río Teatinos, y a partir de ello se organiza toda la estrategia de la batalla, donde Barreiro, que es el mismo que está en Pantano de Vargas, están también Santander, ¿no? Está también Anzoátegui, son los grandes héroes y militares del mundo independentista que están comprometidos con las batallas. Obliasti también están allí, y pues es de nuevo ya como el remate final y la comprobación final de una medida de fuerzas a la que de manera muy rápida el mundo criollo logra, los ejércitos criollos logran vencer y poner preso a pues como más de 1.500 soldados de los ejércitos realistas. Es una victoria, digamos, abultada, también con muertos, por supuesto, pero no tantos. Y esta gente lleva presa con sus armas y demás, y luego Bolívar 2 o 3 días después va a entrar victorioso aquí a Bogotá, ¿cierto? Con esa batalla cuyo el eje, digamos, de confrontación y de control de los caminos, ¿no? Ahí está el camino real, esta señora preguntaba hoy por ese camino el camino a Tunja, pero también está el camino viejo, que aún se hace, el camino que viene de Samacá, ¿no? Ustedes saben que cuando uno llega ahí al puente, uno se puede meter a Samacá, y de Samacá salir a Tunja. Ese es el antiguo camino, y era el camino por donde viene el ejército realista, y el punto de paso para Bogotá, para ir hacia Bogotá, y que es el tema de la batalla, el control, ¿no? Para los ejércitos realistas estar acá, que estar bien apareados aquí, apostados aquí en Bogotá con su virrey, el virrey Juan Sámano, pues entonces el punto clave de frontera es de nuevo un río pequeño, digámoslo así, pero fundamental como en la definición de frontera, ¿no? Bolívar entonces, digamos, con esta batalla, digamos, construye su momento más victorioso. Volvamos un poquito atrás, ya estamos terminando. ¿Cómo estamos de tiempo, María? Para que ahora nos vamos a acercar, y con la ayuda de Santiago vamos a mirar buena parte de lo que es este mapa, que nos va a servir para las reuniones anteriores, para lo que hoy hemos hablado acá. Quisiera decir que la primera gran etapa de Bolívar va a estar también en el río, porque va a tener 3 batallas que van avanzando en diciembre de 1812 y principios del 13, que es en Tenerife, la gran ciudad realista, la gran ciudad española, el gran punto de control del mundo hispánico en el río era Tenerife, ciudad realista por excelencia, como muchas de las ciudades, como lo fue también Monpós, como lo era Santa Marta, Cartagena, unas más cercanas al modelo criollo independentista, y otras muy afirmadas en el mundo realista, en este caso Tenerife. ¿Quién conoce a Tenerife? No. Aquí en la parte inferior está el recuadro que ubica a Tenerife, a Monpós, en relación con el río. Así, ahora la venimos a ver acá. Ahora la venimos y nos acercamos al mapa, que entonces a veces no es tan conocido Tenerife, ¿sí? No. Tenerife va a ser muy importante, por lo que les digo, pasar por ahí es muy emocionante. ¿Es en el Tolima? ¿En qué? No. Tenerife es aguas abajo, ya, sí, cercano a la Mujana. Ahora miramos aquí el mapa, después de pasar Monpós, ¿cierto? Tenerife es Bolívar. Se acerca al plato. Sí.
Tenerife, Magdalena. Santa Magdalena, Zambrano, Bolívar. Y Zambrano, Bolívar. Cerca de Tenerife. En Tenerife ocurre algo muy interesante. Ahí hemos estado, las iglesias que asoman al río, a orilla del río, la ve uno allí, la iglesia de Tenerife, tal vez de las Semanas Santas más bellas y es declarada Patrimonio de Colombia, la Semana Santa de Tenerife. Se la recomiendo. Como la de Monpós. Sí, casi como la de Monpós. Pero en Tenerife tienen la memoria también de la vida afectiva, que ustedes saben que era proliga de Décimo Bolívar. Ahí está, digamos, la tumba, allí yo la he ido a visitar. A orillas del Magdalena está la amante de Bolívar, Anita Lenoir, hija de un coronel francés que trabajaba para Bolívar. Bolívar, cuando era coronel y gana estas batallas en diciembre del 12 y en enero del 13, en Tenerife, en el Banco, en Tamalameque, va controlando el río, él va subiendo por el río y va estableciendo ese control. Quien controla el río controla el país, lo dijo también Bolívar. El río es un eje estructurante de territorio y por supuesto de control político y administrativo, y la organización de los estados que nosotros llamamos actualmente departamentos están todos ligados. No es que el río pase por los departamentos, es que los departamentos se le pegaron al río, que es diferente. Y entonces en Tenerife y en Salamina él conoció a la hija de este coronel que trabajaba en la región, y Bolívar pues hizo amistad con ella, le prometió amor perpetuo, etcétera. Ya muy joven, de 17 años, es como el Romeo y Julieta de Colombia. Es una historia bonita e interesante que también marca la vida en el río, pues de los amores y de la vida afectiva de Bolívar. Bolívar pues le dijo que volvía por ella y volvió, pero ya envejecido y enfermo, pregunta por ella. Pero ella no estaba en ese momento en Tenerife, luego la sigue buscando, no está, ella le cuentan que él lo buscó, ella va detrás de la caravana, digamos, del convoy de champanes, va detrás, por fin llega a Santa Marta, donde estaba Bolívar, pero Bolívar ha muerto el día anterior. Anita Lenoir lo ha esperado a él toda la vida, le llega muerto. Él la pregunta en Monpós también, ella va siguiendo y cuando ya lo encuentra, que ya está entrando, ella asiste a los funerales de Bolívar, se devuelve para Tenerife, no se casa con nadie, muere en Tenerife enseñando tejido y cosas de su formación de una chica pues elegante francesa. Y muere en Tenerife. Ahí pueden ustedes visitar la tumba de Anita Lenoir en Tenerife, ¿no? Yo creo que hasta, pues como a veces los pueblos necesitan de algo, crear algún atractivo ahora en el mundo de lo turístico, pues yo les dije, oye, embellezcan un poquito más el lugar, no sé qué, porque tienen la tumba del amor invisible y por eso dicen que pues, es el amor eterno de Bolívar también, Anita Lenoir. No sé si ya con eso he terminado para que nos acerquemos acá a mirar el mapa, porque no nos acercamos. Y una última cosa, que tú lo decías, con el pantano de Vargas, nos deja ver de dónde viene, ¿no? Porque viene la campaña libertadora que viene arrancando desde Venezuela. Y por eso hay otro río que no está mencionado aquí, que después lo podamos poner en otro retazo, es el río Arauca, donde es prácticamente el paso de la actual Venezuela, la capitanía de Venezuela, a la Nueva Granada, un paso difícil de un río muy arisco, digamos, muy fuerte. Y Bolívar también tiene una anécdota allí, que en ese paso el caballo de Bolívar se le muere, pasando el río. Y pues era como la gran, y aún en día sigue, uno pasar un río,
que lo he hecho yo muchas veces ahora, yendo para el nacimiento del río del Magdalena, pues pasar un río es muy delicado, ¿no? Y con un caballo que están muy nerviosos también, el caballo de Bolívar se muere y Bolívar queda su pie enredado en el estribo y se lo va llevando. Otra persona ahí de su colectivo logra cortarle la cuerda para liberarse del caballo, que ya va muerto y va a toda la velocidad. Les tenía esa anécdota también de Bolívar con respecto a ese río límite interesante entre Venezuela y Colombia en este proyecto de unir, y la campaña que empieza en el 19, desde allí pasa el río Arauca a Tame, a Pore, y empieza a subir la cordillera, otra vez río montaña, empieza a subir la cordillera, hay como otros 2 pasos más controlados y Bolívar decide subirse por el páramo de Pisba, ¿cierto? Es la antesala, es que llegan para ir a Tunja, en el proceso que contaba controlar a Tunja y a Bogotá, o liberarlas, contener el control criollo, y ese ascenso dramático al páramo de gente calentana, que se dice con su ropa prestada de mujeres, etcétera, gente pues en el frío tremendo, porque están bajando allí y al poco tiempo están ellos aprovechando su cansancio y agotamiento. Es cuando hagamos la emboscada del ejército real en el pantano de Vargas, ¿cierto? Uno va conectando, una vez oye el páramo por un lado, la batalla aquí, la batalla acá, pero uno puede hacer la conexión geográfica del valle, de la gran cuenca del Orinoco a la que pertenece, digamos, este río de Arauca, también pertenece, ¿dónde tenemos el de Boyacá? El Teatinos arriba. Ah, sí, aquí otra vez, sí. El Teatinos también pertenece a esa cuenca, y luego subir los Andes para ya meterse pues en la cuenca propiamente del Magdalena y superar, digamos, la gran montaña de la cordillera oriental, ¿no es cierto? Qué maravilla que la quinta ahora, que es de su propiedad, pero pues que está resguardado y cuidado y exhibido en el Museo Nacional, pero ahora tenemos, ¿sí pasaron y lo vieron? ¿Sí lo han visto ahora acá? Bueno, está la famosa obra de Francisco Antonio Cano, el gran pintor antioqueño, que pintó Horizontes, ¿cierto? Sí. Y Francisco Antonio Cano pues vivió mucho tiempo en Bogotá, murió en Bogotá, su tumba está acá, en el Central. Muchos de los mausoleos del cementerio central son de Cano. Él decía que él era un hacedor de lápidas, donde ahí hay un arte y una memoria y todo, y tiene también esta obra emblemática de Bolívar en el páramo de Pisba. Acerquemos, y entonces ahora de salida lo miramos, ¿cierto? Con el permiso de María, ¿cierto? Entonces, si quiere, acerquémonos acá.